Continuamos aquí en Contrapunto con un hecho interesante que se ha marcado en los últimos días. Luis Pedernera, que nos acompaña, va a ser el primer representante en la historia del Uruguay en el Comité de los Derechos de Niños de la ONU. Un comité, ahora lo vamos a hablar con él un poco más en profundidad, pero que se encarga de hacer un seguimiento de cuánto cumplen los estados de los compromisos que asumen internacionalmente, sobre todo con la Convención de los Derechos del Niño. Y ahora, Luis, me gustaría saber si esa mirada va a ser solo sobre Uruguay o te toca una región más amplia. ¿Cómo trabaja concretamente un integrante del comité? Hola José, un gusto estar acá, gracias por la invitación. No, me va a tocar en el comité, como integrante del comité, examinar a todos los países ratificantes de la convención. Son 195 estados. ¿Cómo se hace eso? Porque el número es grande. Sí, bueno, son 18 miembros. En esta oportunidad se eligieron 9. Los mandatos duran 4 años y cada estado, desde que ratifica la convención, tiene que presentar un informe preliminar a los 2 años de ratificada. ¿En Uruguay quién lo hace, por ejemplo? Ese informe lo lleva adelante la Cancillería, la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, pero se arma con los aportes de todas las dependencias que tienen que ver en políticas de infancia. E incluso en estos últimos tiempos ha habido una instancia de consulta a la sociedad civil, que es uno de los requisitos que pide el Comité de Naciones Unidas, es decir, no que refleje necesariamente la opinión de las ONGs, porque las ONGs van a tener su momento en el comité, pero sí que exista el mecanismo de diálogo interno. Luis, uno podría pensar, los países que integran y que firmaron la convención van a intentar dar la mejor imagen que puedan sobre el gobierno de turno y las políticas que está llevando, en este caso, adelante en cuestión de infancia. ¿Es así? ¿Realmente se maneja así? En mi experiencia, que ha sido ir como organización no gubernamental, hemos tratado de trabajar como lo plantea la Convención de los Derechos del Niño en los últimos artículos, que dice, mide progresos en la aplicación de la Convención. Entonces lo que tratábamos siempre era de focalizar en las cosas que el comité no ha dicho y todavía faltan. Si el comité ya dijo, bueno, esa observación se la toma en cuenta, pero no necesariamente nosotros queríamos que repitiera lo mismo que viene ya diciendo en anteriores oportunidades. Pero uno tiene ahí en el comité, uno encuentra de todo, estados que quieren mostrar una realidad que quizás no sea la realidad que el país vive, que los niños de ese país viven en relación a la convención, y por eso el mecanismo es de recibir los insumos de los gobiernos, pero después recibe a las organizaciones sociales y a los organismos especializados de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Organización Mundial de la Organización Internacional del Trabajo, por decir algunos, ¿no? Pero se nutre de eso porque son medir en 5 años lo que ha hecho el Estado para garantizar los derechos del niño. ¿Y ustedes dónde ponen la lupa? Porque uno puede pensar, por ejemplo, Uruguay puede presentar cifras de escolarización, tasas de escolarización muy buenas, pero puede tener de repente problemas serios en lo que es el manejo de los adolescentes infractores. Lo hemos hablado aquí en el programa, tú has venido como representante de organizaciones no gubernamentales a hablar del tema. ¿Cómo es la historia allí? ¿Qué es lo que se mira concretamente? Bueno, se mira la convención en todas sus facetas, ¿no? En todas sus aristas. Se toma desde el derecho a expresar la opinión de los niños, cómo los estados difunden la convención, porque eso también forma parte del... los niños ejercen sus derechos en tanto los conocen. Por ejemplo, preguntas que yo he escuchado en el comité es ¿cómo incluye el Estado la educación en derechos del niño? Entonces, el abanico de preguntas es amplísimo. Y eso después se ve reflejado en un documento de conclusiones y observaciones. En las IDAS, como organización no gubernamental, la sesión dura todo un día, 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde. Tiene un pequeño apertura en donde el presidente del comité habla unas palabras y enseguida da paso a que marquemos los puntos fundamentales. Y después se abre la oportunidad de que los 18 miembros pregunten. Y las preguntas mínimo no bajan de 100.
Y cada experto que integra el comité tiene un saber específico, ¿no? Entonces, un delegado sabe de adopciones, bueno, preguntará de adopciones. Otro sabe sobre niños migrantes, pregunta justicia juvenil. Recordemos, son 18 integrantes del comité. Son 18 expertos independientes, es la denominación. Seguramente mirar por países o por regiones también debe ser muy complicado, porque mismo dentro de América Latina, por ejemplo, puede ser una la situación de Uruguay y otra la que puedan tener otros países, ¿no? Donde de repente los índices de pobreza son más fuertes, la segregación también puede ser más fuerte. Sí. Es mucho trabajo para poder, en las instancias que prevé el comité, recibir toda la información y poder tener una mirada objetiva para hacer la mejor recomendación y construir el estándar adecuado para el Estado. En este momento el comité se divide en dos cámaras de trabajo, 9 miembros de un lado, 9 miembros del otro, y eso ha agilitado mucho el proceso de trabajo y de examen de los estados. Y ahora el comité va a tener una tarea extra, que era una función que no cumplía el comité solo trabajaba en función de los reportes y las recomendaciones. A partir de hace un par de años, los estados aprobaron un tercer protocolo adicional a la Convención de los Derechos del Niño, por el cual el comité va a empezar a recibir denuncias individuales, es decir, un mecanismo de quejas. Entonces va a tener que intervenir en denuncias presentadas ante ese órgano y tomar alguna decisión. ¿Qué poder real tiene el comité en cuanto a de repente informes de determinados países que ustedes dicen, bueno, no se avanza o se está en situación muy precaria, no se atienden esos compromisos internacionales que se firmaron en materia de derechos de los niños? ¿Qué se hace? Bueno, el documento de recomendaciones y observaciones era un documento que parte de una premisa del derecho internacional, es que los estados deben actuar bajo un principio que es el de buena fe, ¿no? En tanto no tiene un mecanismo que vincule jurídicamente y en caso de incumplimiento exista una condena. Bajo ese principio es que los estados se comprometen a avanzar. Nosotros lo que usamos mucho en su momento como organizaciones que hacemos uso del sistema del Comité de los Derechos del Niño era traer a miembros del comité a que visitaran el Uruguay y también en reuniones con los diferentes integrantes de la administración pública, es decir, plantear las preocupaciones. Y nosotros hemos indicado esto, qué está haciendo el Uruguay, pero era ese el mecanismo, ¿no? No existe un método real no hay una sanción, no hay nada que se pueda aplicar directamente. A partir de que el comité empieza a analizar denuncias individuales, ahí las posibilidades son otras. El comité plantea un mecanismo de solución amistosa, que es un mecanismo que el sistema interamericano, la Corte Interamericana prevé y por el cual se llegan a acuerdos para resolver casos de violaciones a los derechos del niño. Luis, ahora vas a tener que tener una mirada más internacionalista, entre comillas, ¿no? Porque te va a tocar mirar la realidad de 190 y pico de países. Si tuvieses que señalar lo más jorobado de Uruguay en materia de niñez, ¿qué es lo que te parece dónde está el debe o dónde están las cosas que no se han resuelto? Bueno, hay un documento reciente del comité de febrero del 2015 que responde al último examen que hizo de Uruguay. Ahí se marcan algún tipo de cuestiones que a mí me parecen importantes. De las que se mantienen a través de la historia, yo diría hay dos. Los niños siguen siendo los más pobres de la población. La infantilización de la pobreza sigue presente en Uruguay muy fuerte. Ese es uno de los núcleos duros, a pesar de que en Uruguay han habido avances, ese es un núcleo duro. ¿Qué número se puede dar ahí para que la gente que nos está viendo pueda tener una idea más clara de hasta dónde llega la pobreza a nivel de los niños? Y bueno, los guarismos andan en torno del 20%, hasta hace unos años era el 30%. En la crisis llegó al 65%. ¿Menores de cuánto estamos hablando? Menores de 18 años es el rango etario que toma la convención. Están por debajo de la línea de pobreza. Están por debajo de la línea de pobreza. Después, la otra cuestión que preocupa es la criminalización de los adolescentes, ¿no? Basta ver la agenda
mediática y ver y además la agenda política, como el tema de los adolescentes infractores. Se va a venir un endurecimiento de penas, además. Está sobre la mesa con un endurecimiento de penas. Y después otra cosa que marcó el comité es su preocupación por el nivel de no culminación del ciclo escolar. ¿No? Nosotros tenemos datos de que... Ahí el problema básicamente está en la adolescencia, de la adolescencia sí, para arriba, claro. ¿no? El comité le planteó a Uruguay que saludaba la tasa de matriculación de la educación, que ronda el 99,9%, pero que le preocupaba los índices de culminación del ciclo escolar completo, que andan en el entorno del 40%. Ese, con un montón de otros temas, esos serían los más graves en cuestión de infancia y que tienen una continuidad en el tiempo, es decir, las diferentes administraciones no han podido entrarle para revertir definitivamente esos temas que son centrales en la política pública. Decíamos recién ahí al pasar, pero es un punto interesante para quedarnos un poquito ahí, que es este diálogo al que ha convocado el presidente Tabaré Vázquez a todos los partidos políticos, donde uno de los temas que está sobre la mesa, y parece que el propio Vázquez está alineado también, es duplicar las penas para los adolescentes infractores, pasando la mínima, que es de 1 año hoy, a 2 años, y la máxima, que es de 5 años, pasarla a 10 años. Eso básicamente se está conversando y está allí arriba de la mesa. Sí. ¿Cómo lo ves? Con mucha preocupación. El documento que se puso sobre la mesa en el diálogo interpartidario, que fue un proyecto de código elaborado en el 2013, es una respuesta muy mala, porque... Ese documento lo hizo el propio gobierno, lo hizo el propio ministro Bonomi. Lo hizo una comisión que creó la ley 19.055, que es una ley de endurecimiento de penas, crea una comisión integrada por diferentes agencias del Estado, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Desarrollo Social, INAU, Ministerio del Interior, y elaboran ese proyecto de código que ingresa en el periodo pasado, pero no logra avanzar. Bueno, ese sería el documento que está sobre la mesa, que eleva el máximo de privación de libertad de 5 a 10 años y tiene algún otro tipo de deficiencia. Pero obviamente uno en estos temas dice que la respuesta penal a los adolescentes tiene que ser una respuesta específica. Es decir, que reconozca que no es un adulto, que es un adolescente. Pero sobre todo apunta a la rehabilitación, al papel que pueda jugar la rehabilitación en base a esos tiempos. No se está cumpliendo con el tema de la rehabilitación. Sí, pero además la Convención de los Derechos del Niño pone el sistema al que uno está habituado, que es el del adulto, cabeza para abajo, porque la primera sanción que se debe determinar en este ámbito es la no privación de libertad y avanzar en un tipo de respuesta no privativa de libertad. Es decir, las penas que se conocen con el nombre de alternativa deberían ser el centro de la política en esta materia. ¿Por qué? Porque cuando se discutió la Convención, los 10 años que llevó a discutir la Convención antes de su aprobación, una de las constataciones más claras era que la cárcel no servía para los fines que se proclamaba existir. Por el otro lado tenés, Luis, la sociedad, mucha gente que dice, entran por una puerta, salen por otra, te roban hoy, a los 3 meses están robando de vuelta acá en el barrio. Esa presión también se siente muy fuerte y la siente el sistema político. Sí, uno no desconoce ese tipo de cuestiones que a la gente la angustian y la marcan, pero se debería trabajar sobre eso con la gente para, entre otras cosas, demostrarle que los niveles de reincidencia cuando se priva de libertad en tasas mundiales rondan el 70%. Y cuando uno avanza sobre el terreno de las penas no privativas de libertad, esa reincidencia de 70% baja al 20%. Con redes fuertes de rehabilitación, ¿no? Claro, con programas con objetivos claros, evaluables, medibles, es decir, desarrollando una política criminal en la materia seria realmente. Gracias por habernos acompañado. Les decíamos, el primer representante uruguayo en la historia hasta el momento del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. ¿Cómo se trabaja? ¿Se reúnen 3 veces al año, básicamente? 3 veces al año, durante un mes, en Ginebra, y ahí sesiona el comité con una agenda de estados ya pautada, que van a presentar los informes y después se elaboran las recomendaciones. No sé qué va a pasar ahora con el mecanismo de denuncia, que también está ahí sobre la mesa y
y seguramente en el periodo que me va a tocar comenzarán a entrar casos. Bien, seguiremos conversando entonces de ese trabajo internacional ahora fuerte, ¿no? Gracias, José, por haber y a venido. las órdenes, como siempre. Bien, nosotros nos vamos a la pausa, seguimos aquí en Contrapunto.